Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por darse el tiempo de participar de este seminario virtual del Principio Divino. Podemos decir que es un seminario de 3 noches o 3 tardes. Y comienza hoy día es 21 de septiembre. Vamos a tocar el día de hoy varios temas. Déjenme colocar aquí el puntero. Entonces, el primer día, que es el día de hoy, vamos a compartir un poco sobre la introducción a las conferencias del Principio Divino. Terminando la primera parte de la introducción, continúo con los principios de la creación. Solo un momento. Luego, mañana, el segundo día, comenzando a las 19 horas, continuamos con la caída del hombre, seguidamente la consumación de la historia humana. Y el último día, el día 3, los paralelos de la historia y la segunda venida del Mesías, ¿no? Son temas muy, muy importantes que vamos a estar compartiendo. Entonces, el seminario está basado en El Principio Divino, que es un libro que habla aspectos de la Biblia, aspectos de la ciencia, habla sobre Dios, sobre la creación, sobre la historia. Entonces tiene muchos temas y tiene muchos capítulos también, pero solamente acá vamos a ver 5 capítulos de las conferencias, muy resumido realmente para no hacerlo tan largo. Y yo quería comenzar con la introducción al principio divino y comenzar analizando la situación de la realidad humana. Fíjese usted acá que todo ser humano rechaza la infelicidad, ¿verdad? Ninguna persona quiere ser infeliz y se esfuerza para alcanzar la felicidad. Esa es la naturaleza humana. Todos estamos trabajando en la vida haciendo algo para ser felices. ¿Cómo se puede alcanzar la felicidad realmente? Esa felicidad que estamos buscando. La idea o la manera sería cuando se cumple un deseo, es decir, yo tengo un deseo en la vida, lo alcanzo y puedo sentir felicidad. Sin embargo, algunas veces nuestros deseos son empujados por alguna fuerza y estos deseos nos hacen cometer acciones que nos dañan a nosotros mismos o dañan a otras personas. Es decir, el deseo, algo que comienza con el deseo de ser feliz, el resultado final es que algunas veces soy arrastrado a realizar ese deseo que termina causándome daño o causando daño a otros. Entonces nosotros tenemos lo que se llama la mente original o la conciencia, que rechaza siempre que nosotros hacemos algo malo, ¿verdad? Tenemos una voz adentro, interior que siempre nos dice, no, eso está mal lo que estás haciendo, y se esfuerza esa conciencia por llevarnos a tener actitudes diferentes, contrarias a los deseos malos. Entonces podemos nosotros pensar y analizar de que hay una tremenda contradicción dentro de nosotros, dentro de nuestro ser interior, hay una conciencia y una mente original que quiere que seamos buenos. Desde la mañana cuando nos levantamos, nuestra mente, nuestra conciencia quiere que seamos buenos, pero hay otra fuerza que es muy difícil de controlar que nos lleva a cometer actos malos o deseos malos. Como decía San Pablo, que si ustedes leen en Romanos 7:21, San Pablo apóstol decía, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. San Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y termina diciendo, así que yo mismo, con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, el ser humano, el hombre, vive al borde de esta destrucción, ¿no? Tenemos esta contradicción interna que nos mantiene siempre en el límite de la autodestrucción. Es una situación conflictiva,
que hasta Pablo la sentía, toda la gente la siente, este drama, este conflicto interno. En el cristianismo se le designa a este estado de contradicción, se le denomina la caída del hombre. Es decir, por causa de la caída del hombre, el ser humano llegó a estar con esta tremenda contradicción internamente. Con la mente quiere servir a Dios, pero hay una ley poderosísima que lo lleva a cometer pecado y a contradecir ese deseo bueno de querer ser bueno. Eso surgió, según la terminología que se usa en el mundo cristiano, en el mundo religioso, fue por causa de la caída del hombre. ¿Pero qué significa la caída? La caída significa que el ser humano descendió a la oscuridad de la ignorancia, es decir, nos tornamos ignorantes. Por el hecho que soy ignorante, ignoro, desconozco que mis acciones causan daño a los demás o yo mismo me causo daño por la ignorancia. Es decir, la caída del hombre me tornó un ser ignorante. Y el ser humano consta de dos aspectos en su naturaleza. Tiene un aspecto mental, es decir, tiene una mente, por lo tanto somos ignorantes de ese aspecto mental, no sabemos cómo podemos nosotros vivir en un estado de paz y felicidad espiritualmente, porque soy ignorante de cómo tengo que vivir internamente, espiritualmente, y al mismo tiempo tengo un cuerpo y me torné ignorante también del cuerpo físico, ¿no? ¿De qué forma yo tengo que cuidar mi cuerpo físico? ¿Qué valor tiene mi cuerpo físico? Entonces me torné ignorante. Luego, a lo largo de la historia, hubieron muchas personas que trataron de resolver este conflicto interno del ser humano. Entonces hubo un grupo de personas a lo largo de la historia que estaba más enfocada en la espiritualidad y fueron desarrollando religiones, filosofías para buscar resolver este conflicto interno del ser humano. Entonces se formaron religiones. Pero también hubieron personas que sentían más apego a la ciencia. Ellos no sentían mucha atracción a la religión y desarrollaron sistemas científicos para poder resolver también desde su área esta tremenda contradicción que tiene el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el propósito fundamental del ser humano en la Tierra? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es la causa de todo esto? Ambos, las personas religiosas o espirituales y las personas científicas, buscaron resolver estos conflictos existenciales del ser humano. Sin embargo, ninguna de las dos áreas del conocimiento llegó a resolver o dar respuestas satisfactorias para traer la paz mundial. Vean ustedes, estamos en el siglo XXI y todavía no hay una filosofía que responda a estas dos áreas del pensamiento humano del conocimiento humano. La religión no ha encontrado la filosofía última para responder todas las preguntas existenciales del ser humano y tampoco la ciencia. Entonces necesitamos que aparezca una nueva expresión de la verdad que pueda unir en un único camino absoluto la ciencia y la religión y que pueda responder todas las dudas, todas las preguntas que el ser humano tiene. Entonces, ¿cuál es la misión de la nueva verdad realmente? ¿Qué es lo que la nueva verdad que necesita la humanidad debe responder? En primer lugar, la nueva verdad debe ser capaz de demostrar la existencia de Dios realmente, responder de todas las formas posibles. Si lo consigue, si consigue demostrar, ya sea a nivel religioso, filosófico, científico, si consigue demostrar la existencia de Dios, luego debería también saber demostrar su corazón en el momento que creó. ¿Por qué creó? Debe responder esa pregunta. Si Dios existe, la segunda pregunta es responder con qué finalidad creó al hombre, es decir, su corazón en el momento de la creación. Y si Dios existe, y si Dios creó con un objetivo, debe responder también dónde estuvo a lo largo del proceso de la restauración del ser humano o a lo largo de la historia. Entonces debe mostrar todas las facetas de Dios como un ser existencial para el ser humano y debe responder todo esta nueva verdad. También la nueva verdad tiene que ser capaz de traer la unificación a
todas las ideologías, a todos los sismos o pensamientos filosóficos, religiosos que existen, porque todos están caminando o buscando lo mismo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el significado de la existencia humana? ¿Para qué existimos todas? Y la nueva verdad debe responderles a todas en detalle y unirlas en un solo pensamiento unificado. Luego, la nueva verdad debe ser capaz también de ayudarnos a resolver lo que dijo Pablo en Romanos, el conflicto que Pablo reveló que es parte de la naturaleza humana. Con mi mente yo quiero servir a Dios, pero con mi cuerpo a la ley del pecado. La nueva verdad debe ser capaz de enseñarnos a vivir en armonía entre la mente y el cuerpo y entre la unión entre esposo y esposa. Esa es la gran misión que tiene la nueva verdad. Entonces necesitamos una nueva verdad en este tiempo, ¿verdad? Esta última, definitiva revelación, sin embargo, no puede venir de un hombre que haga simplemente un estudio simple en la Biblia, es decir, alguien que se puso a estudiar la Biblia y ya tiene una filosofía posible, tal vez, que pueda resolver todo, no viene de ahí, de un estudio simple de la literatura tampoco, alguien que leyó muchos libros o alguien que tiene una inteligencia superior, no viene de ahí, porque la nueva verdad es una revelación. Como dice en Apocalipsis 10:11, dice, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta verdad debe aparecer como una revelación de Dios. Estas verdades que necesitamos saber no vienen del pensamiento humano, tienen que venir de Dios. Tiene que haber alguien que pueda recibir estas revelaciones del cielo y transmitirlas a la humanidad. Entonces, a su debido tiempo, Dios ha mandado a su mensajero para resolver estas preguntas fundamentales de la vida y del universo. Y su nombre es Samuel Moon. Entonces, el reverendo Moon ha recibido parte de estas revelaciones, que es lo que ya estamos escuchando, porque esta introducción que estamos viendo es parte de este conocimiento. Y el principio divino es lo que es una nueva expresión de la verdad y es lo que los discípulos han escuchado y han testificado hasta ahora. Entonces, lo que el reverendo Moon dijo es un conocimiento muy interesante que está expresado en este libro que ustedes ven acá, que se llama El Principio Divino. Entonces, ustedes, a través de escuchar estas conferencias y analizar el contenido que les voy a compartir, muy resumido, por cierto, tienen que juzgar por sí mismos. Tienen que buscar en su propio corazón la verdad, si esto sintoniza con la verdad de sus corazones. Entonces, por eso es muy importante escuchar las conferencias, que no van a ser muy largas, pero traté de colocar los puntos centrales de cada tema. Y el primer tema que voy a compartir es sobre el principio de la creación. ¿Por qué Dios creó? ¿Cuáles son los principios, las leyes, los ideales que Dios quería que el ser humano pudieran cumplir cuando Él creó este mundo, este universo? Durante toda la historia, el hombre siempre ha estado angustiado por resolver estas cuestiones fundamentales de la vida y del universo. Siempre, desde el momento que el hombre aparece en este mundo y cae en la desgracia por la caída del hombre, el hombre ha querido resolver las preguntas fundamentales de la vida y del universo. Ha sido su tremenda angustia y ansiedad querer saber realmente cuál es el propósito de la vida. Sin embargo, nadie ha sido capaz de dar respuestas satisfactorias porque nadie ha conocido los principios fundamentales, porque fueron los principios fundamentales los que perdimos. Y por lo tanto nadie ha podido dar respuestas satisfactorias a estos problemas. Entonces, el punto es que para estudiar realmente adecuadamente este tópico sobre las preguntas fundamentales de la vida y del universo, no sirve solamente con estudiar el mundo exterior, la ciencia, dejarle a la ciencia para que responda todas las dudas que tenemos sobre el propósito de la vida humana, el significado de la vida humana. La cuestión más fundamental para poder encontrar las respuestas a nuestra existencia es
buscar al ser causal, porque si encontramos al ser causal, la misma palabra lo dice, Él es la causa, estudiándolo a Él, a esa causa, vamos a poder resolver muchos problemas que nos aquejan el día de hoy. Por lo tanto, las cuestiones sobre la vida y el universo no pueden ser resueltas desconociendo la naturaleza de Dios, que es el Creador. Si Dios existe, entonces necesitamos estudiar su naturaleza, porque estudiando su naturaleza voy a saber cuál es el propósito por el cual yo existo. Entonces, los principios de la creación que estamos viendo en este momento tratan estos temas muy ampliamente, estos temas fundamentales. Lo que encontramos nosotros tratando de descubrir, de investigar, de saber sobre cómo es Dios, encontramos que existen características duales en la creación. Y por lo tanto, estas características duales deben estar asociadas a Dios como la causa original de todas las cosas. Entonces, ¿cómo se puede hacer para conocer estas características si Dios es invisible? ¿No? Es un gran desafío. ¿Cómo podemos hacer para conocer características de Dios que nadie puede ver? Bueno, podemos conocerlas observando el mundo de su creación, como dice Pablo. Cuando Pablo fue a dar testimonio a Grecia, le preguntaron, ¿cómo nos demuestras que ese Dios existe? Entonces Pablo dijo lo siguiente en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, analizando la creación de Dios aquí en la tierra, analizando la creación, podemos descubrir características de Dios que están en la creación. De igual manera que la obra de un artista es una manifestación del carácter de su creador, así también toda la creación, todo el universo, es una manifestación substancial de la naturaleza invisible de Dios. Entonces, analizando la creación, voy a encontrar aspectos de Dios que me van a ayudar a entenderlo a Él de una forma mucho más profunda. Del mismo modo que podemos conocer el carácter de un autor a través de sus obras, así también podemos percibir la divinidad de Dios observando su creación. Por eso que hay personas que son, por ejemplo, profesionales en descubrir si una pintura de cierto pintor es verdadera o falsa, porque un pintor, aunque falleció hace 100, 200, 300 años, dejó impregnada, dejó plasmado su estilo, su carácter, su característica en las pinturas. Aunque todas aparentemente son diferentes, tienen una marca registrada, ¿no? Y una persona profesional consigue descifrar esas características individuales en cada obra. De la misma forma, analizando la creación, podemos encontrar características de Dios, podemos encontrar la manifestación de Dios en la creación. Con el fin de conocer la divinidad de Dios, examinemos factores comunes que se encuentran en toda su creación. Entonces encontramos factores comunes muy interesantes en la creación, como por ejemplo que todo existe con un carácter interno y que todo en la creación existe con una forma externa al mismo tiempo. Entonces existen características internas y externas de Dios y de la creación. Por ejemplo, Dios como creador, Dios como creador, podemos decir que tiene un aspecto invisible, que es un aspecto mental, como por ejemplo Dios tiene emociones, porque si no tuviera emociones, no podría hacer la creación con los colores y la belleza que tiene. Es decir, las flores, la arquitectura de las cosas reflejan belleza. Por lo tanto, Dios ciertamente tiene una emoción extraordinaria, tiene intelecto, porque la creación tiene principios matemáticos, y también tiene una voluntad porque tiene poder de crear. Pero estas cosas son invisibles. Estas cosas pertenecen a el aspecto mental de Dios, a la mente de Dios. Y Dios también posee una forma externa que nosotros podemos ver y que también Pablo dijo, mencionó en Romanos, que lo invisible de Dios se deja ver a través de la creación. Es decir, toda la materia del universo es el cuerpo externo de Dios, la forma externa de Dios. Como dicen también en la Biblia,
San Juan, en Dios somos, en Dios andamos y en Dios existimos. Es decir, toda la creación es el cuerpo de Dios. Sin embargo, encontramos un aspecto más fundamental todavía en Dios, mucho más profundo, que es el aspecto de su corazón, que significa el amor de Dios. Hay un aspecto emocional que es mucho más interno que todo esto que hemos hablado, que es su corazón. Y podemos ver, por ejemplo, esa manifestación del amor de Dios en Juan 3:16, cuando dice, porque tanto amó Dios al mundo, que sacrificó a su Hijo para la salvación del mundo. Es decir, un corazón capaz de sacrificar a lo que más ama por toda la humanidad. Es un corazón de padre y de madre profundo. También Jesús enseñó el corazón profundo de Dios en la parábola del hijo pródigo. El anciano, el padre que espera a su hijo de regreso, ¿no? Y que cuando regresa arrepentido, ese padre lo abraza y le da todo de vuelta, es también la manifestación del corazón y amor de Dios, el amor profundo de Dios. Y también en Lucas Jesús trata de mostrar este corazón de Dios en Lucas 15, 4, 7, con la parábola del pastor que tiene 100 ovejas, se le pierde una y sacrifica las 99 y va en busca de esa oveja perdida. Ese es el amor de Dios. Un amor capaz de sacrificar todo por su creación, por sus hijos. De la misma forma que Dios posee estas características, su creación, sus hijos, también poseen esas mismas cualidades, porque la Biblia dice que Dios hizo a su creación, Adán y Eva, a su imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos también una cualidad semejante a la de Dios, una mente compuesta de emoción, intelecto y voluntad. Estas características las tenemos también nosotros. Y tenemos un carácter externo que es nuestro cuerpo físico. Tenemos un cuerpo físico, una mente y también un cuerpo físico. Y al igual que Dios, poseemos un aspecto fundamental en nuestra vida que le llamamos corazón, que es ese impulso irrefrenable de cada uno de querer amar a alguien y ser amado. Poseemos también ese atributo, esa cualidad, y por esto nos tornamos semejantes a Dios. También, continuando con la creación, vemos que los animales, las plantas y los minerales también poseen cualidades de mente, como el instinto de un animal, el cuerpo de un animal, la mente vegetal. Ustedes saben que los vegetales también tienen un tipo de mente, de sensibilidad, y también una forma vegetal. Y también los minerales tienen un aspecto eh, invisible que gobierna el mundo mineral. Y también una estructura material. Es decir, toda la creación refleja estas cualidades que vienen de Dios. Encontramos también, analizando la creación, como dijo Pablo, otro par de características duales, como por ejemplo características duales de masculinidad y feminidad. Esto significa, por lo tanto, que Dios es compuesto de masculino y femenino. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Bueno, lo encontramos en Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No dice solamente varón, dice varón y hembra. Es decir, el hombre y la mujer somos la imagen de Dios. Por lo tanto, podemos decir que Dios tiene características masculinas originales y características femeninas originales en perfecta armonía dentro de él, las cuales proyectó en su creación a través de un hombre. El hombre refleja la característica masculina de Dios y la mujer refleja la característica femenina de Dios, de forma separada. Por eso la Biblia dice que cuando el hombre y la mujer se unen, se tornan una sola carne y un solo espíritu, y juntos reflejan la naturaleza de Dios en su totalidad. Continuando la creación, también los animales, los vegetales, los minerales, todos, también están reflejando la naturaleza masculina y femenina. Los animales, el macho y la hembra, los vegetales, el estambre y el pistilo, los minerales tienen cargas eléctricas positivas, cargas eléctricas negativas. Todos llegan a existir por esta combinación entre características masculinas y femeninas. Por lo tanto, si queremos saber sobre Dios, esto nos ayudó bastante para tener una idea de qué es Dios, cuáles son los atributos de Dios. Podemos decir
que Dios tiene un carácter interno, podemos verlo acá en este círculo, Dios tiene un carácter interno que está compuesto de emoción, intelecto y voluntad, leyes, principios, y Dios también tiene una forma externa que es toda la energía, toda la materia del universo. Pero en el centro está el corazón. El corazón podríamos decir que es donde se origina el impulso irrefrenable de querer amar y ser amado. Se puede decir que a partir del corazón surge el deseo espontáneo de crear lo que Dios creó. Viene de aquí, del fondo del corazón. Y podemos decir que Dios también posee masculinidad y feminidad, como muy bien está graficado en este símbolo, donde la feminidad y masculinidad son diferentes pero complementarios. Los dos forman una totalidad, lo masculino y lo femenino. Cuando lo masculino y lo femenino se unen, son la imagen, el reflejo de Dios. Entonces aquí el principio divino ya nos dio una información muy preciosa, muy profunda de lo que es la naturaleza de Dios solamente observando la creación. Luego tratemos de estudiar cuál es, por lo tanto, el propósito por el cual Dios creó el universo. Cada vez que Dios hizo una nueva especie de la creación, Él vio que todo estaba bien. Como está escrito en Génesis 1:31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esto indica que Dios deseaba que todas las cosas de su creación fueran buenos objetos, ¿no? Que todo fuera lindo, que todo fuera bello. Esto es porque Dios deseaba sentir felicidad al contemplar su creación. Dios quería sentir felicidad. Nada quedó hecho incompleto, imperfecto. Todo lo que Dios hizo, Él chequeó de que fuera perfecto, fuera bello. Entonces, después que Dios creó el universo, Dios finalmente, dice la Biblia, que creó a su imagen. Fíjense bien, Dios creó a su imagen según el modelo de su propio carácter, con la capacidad de sentir alegría, enojo, tristeza y placer, creó al ser humano para poder deleitarse al verse reflejado en él. Al contemplar su propia creación, semejante a él, Dios podría verse reflejado. El hombre fue creado para que disfrutara y apreciara su posición como hijo de Dios. Por esto, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio tres grandes bendiciones. Cuando Dios terminó de crear a Adán y Eva, les dio tres grandes mandamientos o bendiciones. Primero le dijo, creced, está separado por una I, multiplicar, por lo tanto, crecer y multiplicar son dos conceptos diferentes, crecer y multiplicar, y dominar la tierra, y juzgar la tierra, sojuzgarla. Significa esto que si el hombre hubiera cumplido estas bendiciones, llegando realmente a ser feliz en este reino celestial de Dios, si el hombre hubiera sido feliz, llegando a ser feliz en este reino, Dios también habría sentido mucha felicidad. Mire qué interesante. La felicidad del hombre en este reino, como consecuencia, traería felicidad también a Dios, quien lo creó. Es decir, el hombre es el ser que va a traer alegría y felicidad a Dios. Por esta razón, el propósito de la existencia de todo el universo es devolver alegría a Dios como creador. Entonces veamos las tres bendiciones. ¿De qué forma el ser humano podría o tendría que haber cumplido estas tres bendiciones? Dice la Biblia en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicar, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esas fueron las bendiciones de Dios inmediatamente después que Él creó a Adán y Eva. Entonces veamos qué significa la primera bendición. La primera bendición de Dios para el hombre era la perfección de su propia individualidad. Para que el hombre perfeccionase su individualidad, su mente y su cuerpo deben llegar a unirse entre sí, formando así un fundamento de cuatro posiciones. Es decir, la mente
domina el cuerpo físico obedece a la mente, centralizado en Dios, y esto establece estos 3 puntos, establecen un fundamento de 4 posiciones, tornando al ser humano un individuo perfecto, un ser humano perfeccionado. Esa era la primera bendición, alcanzar el dominio, el control, el autocontrol absoluto de sí mismo, centralizado en Dios. Si esto hubiera sucedido, hay como mínimo 10 aspectos de este hombre perfecto. Primero, el hombre que ha alcanzado la perfección se convertiría en un templo de Dios. Está escrito en la Biblia. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de ustedes? El ser humano que ha alcanzado la perfección se convertiría en el templo de Dios, formaría un solo cuerpo con Dios, adquiriría divinidad, sentiría exactamente lo que Dios siente, conocería la voluntad de Dios, viviría según el deseo de Dios, serían buenos hijos e hijas que traerían alegría a Dios, sentirían como si los sentimientos de Dios fueran los suyos propios. Por ello, no podrían hacer nada que causara aflicción a Dios ni a otras personas también, porque cada persona sería al mismo tiempo un templo de Dios. Entonces no podríamos dañar a otros. Esto significa que tales hombres y mujeres nunca podrían pecar, nunca podrían ir en contra de su propia conciencia. Esa era la primera bendición. Eso era lo primero que Adán y Eva tendría que haber cumplido en el comienzo de la historia humana. Luego, enseguida, fíjense ustedes acá, preparados para realizar la segunda bendición de Dios, y después de haber perfeccionado sus respectivas individualidades, reflejando así completamente las características de Dios, deberían haberse convertido en esposo y esposa. Este hombre ya maduro, este hombre con autocontrol y esta mujer con autocontrol madura, pasarían a la segunda etapa, que es formar una familia, multiplicando hijos, formando una sociedad y una nación y un mundo donde todos estarían viviendo centralizados en el amor de Dios en sus vidas. Y luego la tercera bendición sería que este mundo que habría comenzado de esta familia ideal dominaría toda la creación con un dominio de amor verdadero, ¿no? Entonces establecería un fundamento también armonioso con la creación, con la naturaleza. ¿Qué hubiera sucedido entonces? Si el propósito de la creación se hubiera llevado a cabo de esta forma, se habría establecido en la tierra un mundo ideal en el que no habría ni rastro de maldad. No habría rastro de maldad en ese mundo. Podemos designar a este mundo, podemos decirle de diferentes formas, pero la palabra que mejor se encaja en este término sería el reino de los cielos en la tierra. En este reino de los cielos, las órdenes de Dios serían transmitidas a sus hijos a través de los padres verdaderos, es decir, Adán y Eva como nuestros primeros padres, como padres verdaderos, transmitirían el amor de Dios hacia todos sus hijos e hijas del mundo entero, y seríamos una comunidad, un reino unido, con un solo idioma, una sola cultura y un solo amor verdadero, ¿no? Sería entonces un mundo ideal, un mundo en que todos obran según un solo propósito, que es hacer el bien a los demás. Entonces, una vez que uno vive en este mundo, una vez que este mundo se hubiera realizado, pasamos a otra etapa muy importante, porque el ser humano, nosotros sabemos, ¿verdad?, que el ser humano no vive para siempre en esta tierra. Entonces el principio divino nos enseña de que existe un mundo invisible que no se puede ver y existe un mundo visible centrados en el ser humano. Entonces, como dice la Biblia, también menciona muchas veces la Biblia que existe no solamente un cuerpo físico, sino que también existe un aspecto espiritual en el ser humano. Dice Génesis 35:18, por ejemplo, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. El contexto de esto ustedes lo pueden buscar después. Yo solamente estoy usando esta parte para mostrarles de que la Biblia está llena de
fenómenos espirituales. También en Primera de Reyes 17, 21, 22 dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. También encontramos en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y encontramos en Primera de Corintios 15, 44, 46, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, es decir, el cuerpo físico se crea primero, luego lo espiritual. Y así podemos encontrar muchas historias en la Biblia de la definición de este fenómeno que es la existencia del cuerpo espiritual. Tenemos un cuerpo espiritual. Vamos a analizar esto en esta conferencia. Por consiguiente, así como el ser humano tiene un aspecto mental que no podemos ver y tenemos un cuerpo físico que sí podemos ver, de la misma forma, el universo está compuesto por un mundo invisible que no se puede ver y por un mundo visible que sí podemos ver. Estos dos mundos, el mundo espiritual invisible que no se puede ver y el mundo físico que sí se puede ver, se le denomina cosmos. Esto es el cosmos. El cosmos implica un mundo invisible y un mundo visible, que están en sintonía ambos. Entonces, cuando dejamos nuestros cuerpos físicos después de nuestra vida física, entramos en el mundo espiritual como espíritus y viviremos allí eternamente. Entonces, luego, dejando este cuerpo físico, algún día vamos a dejar el cuerpo físico, vamos a entrar en este mundo espiritual y vivir allá eternamente. Entonces, vamos a analizar aquí algo muy interesante. Vamos a analizar que la vida del ser humano está dividida en 3 aspectos de la existencia. Primero, el ser humano comienza a aparecer con forma humana en este mundo físico dentro del vientre de una mamá, de una madre. Y el ambiente que rodea al bebé es un ambiente líquido, ¿verdad? Este mundo dura aproximadamente 9 meses, puede haber alguna situación que es menos tiempo, pero básicamente 9 meses. Es un ambiente líquido y es un periodo en el cual el feto prepara sus órganos para poder existir en la segunda etapa de su existencia. Si cualquier parte de los órganos de este bebé no están bien formados, va a traer complicaciones cuando venga a esta segunda etapa de su existencia. Principalmente los pulmones. Si los pulmones no se han formado, que es lo primero que tiene que estar formado, el resto se puede inclusive ir formando después, pero si los pulmones no están formados, eso significa la capacidad de respirar. El bebé puede tener consecuencias en el mundo físico, en la próxima existencia. Una vez que el bebé está formado, entonces se produce el primer nacimiento, que es el nacimiento en este mundo más grande, donde ya no tenemos una bolsa amniótica que nos rodea, sino que tenemos una bolsa de aire que nos protege. Y vivimos aquí en este mundo físico, aquí en la Tierra, vivimos aproximadamente entre 70, 80, podemos llegar hasta 100 años también. Y aquí, en este mundo terrenal, en este mundo de aire, crecemos, recibimos amor de hijos, recibimos amor de hermanos, nos tornamos esposos, nos tornamos padres, tenemos relaciones sociales, es decir, una gama de experiencias que vamos desarrollando a lo largo de esta corta vida de 70, 80 años, ¿verdad? Si, al igual que el feto, no estamos preparados todavía para la próxima existencia y la última, podemos tener ciertas complicaciones después en el mundo espiritual. Fíjense ustedes que todos aquí tenemos que morir algún día, es decir, hay un lugar donde vamos, ciertamente. Si estamos bien preparados, si aprovechamos bien el tiempo de vida, cuidamos bien de las relaciones humanas, de nuestro corazón, de lo que hacemos, lo que decimos,
Entonces, cuando vayamos a este segundo nacimiento, que es el mundo espiritual, podremos vivir felices y llevar el fruto de todo lo que hicimos en este mundo físico a este mundo espiritual. La característica de este mundo espiritual es que es eterno, es basado en el amor. Fíjense ustedes que no hay nada que usted pueda llevar, ni el reloj de oro, ni los anillos de oro, ni el auto, ni la casa, ni la ropa. Todo se queda aquí y se disuelve con el tiempo en el mundo físico. Lo único que podemos llevar al mundo espiritual es nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra experiencia. Entonces, con la próxima diapositiva voy a compartir con ustedes cuál es la dinámica que existe entre la relación del espíritu con el cuerpo físico o la relación del cuerpo físico con este espíritu que algún día se va a separar y se va a ir al mundo espiritual. Entonces, podemos usar una analogía. Digamos que el cuerpo físico es como un árbol y que el espíritu es como la fruta o el fruto, ¿verdad? El campesino planta, prepara la tierra, planta, coloca abono, riega la planta, pero no es porque se quiere quedar con la planta. Lo que el campesino está esperando es que se produzca un buen fruto para la cosecha, para el momento final cuando tenga que cosechar. Entonces la fruta es más importante que la planta. En otras palabras, el cuerpo espiritual, la vida espiritual es más importante que el cuerpo físico. Entonces, con el cuerpo físico, cuando yo practico una vida con una motivación, con una intención buena, con buenos sentimientos, con buenos pensamientos, con buenas acciones, automáticamente genero elementos de vitalidad que el cuerpo le entrega al espíritu. Son como el buen abono que el campesino le pone a la planta. Buen abono, buen riego, buen cuidado, corta el pasto cuando le crece el pasto a la plantita, para que el fruto al final sea grande, sea sano, para que no tenga moscas, para que no tenga eh, bichos, lo cuida, porque el fruto es el propósito final del campesino. Entonces el fruto, el espíritu, que es lo que nosotros vamos a cosechar en nuestra vida, tiene que estar siempre siendo cuidado. Entonces el yo físico, cuando da buenos elementos de vitalidad al yo espiritual, el yo espiritual se nutre, el yo espiritual digiere estos elementos que le estoy dando y el espíritu me responde también con sus propios elementos espirituales. Entonces me torno en una persona iluminada, en una persona saludable espiritualmente. Saludable espiritualmente. Puede que esté enfermito, ¿verdad? Puede que tenga alguna enfermedad, pero no se refiere a eso. Se refiere a una salud espiritual, espiritualmente sano, espiritualmente brillante. Esa energía espiritual que proyecta esta persona no viene de su cuerpo, viene de la respuesta que le da su propio espíritu, porque está recibiendo buenos elementos. Si al contrario, con este yo físico doy malos elementos espirituales a mi yo espiritual, malos elementos de vitalidad, tengo mala motivación, malas intenciones, sentimientos malos, pensamientos malos, acciones malas, entonces el yo espiritual absorbe estos elementos de vitalidad que no son buenos, elementos de vitalidad, los recibe, los digiere, se atrofia el espíritu porque no son elementos buenos, así como el campesino no cuidó de la planta, el campesino que no cuidó de la planta no puede esperar tener al final en la cosecha un buen fruto. Entonces, el espíritu responde también con con mala energía. Entonces la persona es apática, es oscura, no es una persona que tiene buena vibra, buena energía. Eso no viene del cuerpo físico. Esa proyección, esa energía que irradia esa persona viene de su espíritu. Cuando me doy cuenta de este fenómeno, rápido me pongo las pilas, rápido me pongo en una posición de mejorar, entonces me arrepiento, comienzo a hacer buenas acciones para cambiar rápido mi espíritu y comienzo a dar buenos elementos espirituales y me comienzo a convertir en una buena persona. Entonces el espíritu se cura, se sana
comienza a brillar, comienza a iluminarse y responde con buenos elementos espirituales a su yo físico. Entonces la persona que antes era mala, ahora cuando la vemos de nuevo, vemos completamente diferente su rostro, ¿no? Y su carácter. Pero eso no viene del cuerpo físico. Es por las buenas acciones, el espíritu le está dando paz en su corazón, quietud, ¿no? Y un espíritu positivo. Veamos esto cómo sería en un gráfico. Entonces tenemos, en nuestro ser espiritual, tenemos dos características en este ser espiritual. Tenemos una mente espiritual y tenemos también un cuerpo espiritual. Y en esta mente espiritual es donde Dios vive, donde Dios habita, en la mente espiritual. Y también tenemos en nuestro cuerpo físico, que podemos ver y tocar, tenemos una mente física que es el cerebro, y tenemos nuestro cuerpo físico, que es el cuerpo físico que tenemos. Esta mente espiritual y este cuerpo espiritual está dentro, aquí lo hemos separado para poder verlo, pero está dentro, está integrado en el cuerpo físico. Está tan integrado que no se siente la diferencia. Está perfectamente acoplado, integrado a cada célula del cuerpo físico. Pero tenemos este cuerpo espiritual que se va a separar algún día. Luego, el espíritu crece a través de la acción de dar y recibir entre las dos clases de nutrientes, elementos de vida que vienen de Dios y los elementos de vitalidad que vienen del cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico, cuando practica buenas acciones, cuando tiene buena motivación, entrega elementos de vitalidad automáticamente a su espíritu, y este se combina con el amor universal de Dios, que está para todos. Como el sol está para todos, el amor universal de Dios está ahí para todos, pero para absorber el amor universal de Dios, necesito con el cuerpo físico practicar una vida de buenas acciones y buenas motivaciones y buenos pensamientos. Cuando yo lo hago, cuando mi cuerpo físico hace una buena acción, esto es a nivel a la velocidad de la luz, esa buena acción se transmite al cuerpo espiritual como un elemento de vitalidad. Y el cuerpo espiritual al mismo tiempo responde al cuerpo físico con inspiración, con buena salud y con lo que llamamos elementos espirituales, ¿no? Esta es la dinámica que se está dando en este mismo momento con cada uno de nosotros. Todos nosotros en este momento estamos en esta dinámica con nuestro espíritu sin darnos cuenta. Cada pensamiento, cada acción que realizamos, cada actitud que tenemos, está dando elementos espirituales al elemento de vitalidad al espíritu, y el espíritu da sus propios elementos al cuerpo físico. Entonces, si nos hemos tornado apáticos, nos hemos tornado cerrados, ansiosos, significa que ese es el nivel espiritual que estamos nosotros cultivando. Por eso tenemos que cuidarnos y preocuparnos y dar buenos elementos de vitalidad, hacer buenas acciones para que nuestro espíritu pueda crecer sano y podamos tener una vida sana, una vida brillante, para que cuando dejemos este mundo físico, cuando tengamos que irnos al mundo espiritual eterno, podamos irnos lo mejor posible, con un espíritu brillante, con un espíritu sano, con un espíritu iluminado. ¿No? Entonces, ese es básicamente la primera conferencia muy resumida que quería compartir el día de hoy para ustedes. Ya mañana vamos a estudiar sobre la caída del hombre, qué fue lo que sucedió cuando perdimos este conocimiento y nos tornamos demasiado alejados de la verdad, y vamos a ver también qué significan los últimos días. Entonces, con esta parte yo estaría terminando mi conferencia y esperando alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Adelante. Si no tienen pregunta o quieren esperar hasta el final del seminario para preguntar, pueden anotar también. Lo importante es que sepan que estamos dando este seminario muy resumido, en menos de una hora. Una conferencia que dura 4 o 5 horas en menos de una hora, 45 minutos. Es para que ustedes tengan una idea de estos contenidos, se interesen y podamos nosotros
visitar sus casas y leer el libro. Podemos leer el libro con ustedes y estudiarlo juntos, ¿no? Estar abiertos a estudiar conocimientos que nos puedan ayudar a iluminar nuestra mente y crecer espiritualmente. No hay tiempo para perder, ¿de verdad? ¿Sí? Entonces mañana los espero a todos, ¿no? Inviten a sus contactos. Este video va a quedar grabado para que se lo compartan a alguien, para que participe mañana y no se pierda esta primera parte. Entonces lo voy a compartir pronto y mañana entonces nos vemos. Tengo aquí grabadas sus caras. ¿Ah? Entonces mañana estamos viéndonos para el segundo día de seminario. ¿Ok? Entonces muchas gracias. Déjenme aquí desmutear. Voy a parar aquí un momento.